¿Cuál es la seguridad que los seres humanos vivimos desde cuando nos empezamos a desarrollar en la niñez? La seguridad que siempre está ahí y en la que siempre nos podemos refugiar, la de nuestros padres, la de nuestros padres. Esa es la seguridad que todo ser humano, ¿verdad?, que tuvo la posibilidad de tener una familia, eh, experimenta. Y es un tipo de seguridad absoluta en realidad, porque sin importar qué hagamos, cómo nos equivoquemos, la travesura que hagamos, el problema en que nos hayamos metido en, en el regazo de nuestros padres, bajo la protección de nuestros padres, sentíamos absoluta seguridad porque sabíamos que ellos se iban a encargar, porque sabíamos que papá se iba a encargar. ¿Verdad que es así? Creo que todos niños vivimos eso en los problemas y ahí sentíamos ya paz y podíamos descansar. Es por eso que el Padre nos deja una parábola remarcando lo que significa una relación real entre un padre y un hijo, la parábola del hijo pródigo. Un hijo, pero un hijo que se descarriló por seguir sus anhelos, sus propios pensamientos, su ego, su vanidad y su carnalidad. Entonces él se descarriló y comenzó a hacer muchas cosas que lo iban a perjudicar y así fue. Y vivió el sufrimiento de sus propios errores. Nadie lo libró de eso, ni siquiera su papá. Sin embargo, el hijo en todo su error, en su caída, dice, yo tengo un padre. Yo tengo un padre y no tengo que estar aquí. No tengo que estar en esta situación porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de seguridad y de reposo. Y ahora voy a la casa de mi padre y sin importar cómo él me discipline o me regañe, yo sé que me va a aceptar, porque es mi padre. Yo sé que no me va a condenar y me va a destruir ni me va a desterrar totalmente, porque es mi padre. Tengo la seguridad absoluta en mi padre. No dudo de eso. El Señor remarca esa parábola y ves cómo el padre, al ver a su hijo regresar, hecho paste por sus decisiones, dice, ahí viene mi hijo, llorando, vamos a recibirlo. Lo limpiaron, le pusieron túnica, anillos, hicieron banquetes, el padre feliz, porque un padre de verdad, ¿verdad? Un padre de verdad, no puede negarse a sí mismo a ese amor que va a sentir al ver a su hijo, porque siempre se va a acordar de que aunque ya esté un hombre grande, de ese pequeñito, de ese bebecito que nació, de ese niño que se desarrolló, nunca se va a poder desvincular de su hijo. ¿Ya? Esa es la confianza absoluta. Lo que va a perder al ser humano es no entender que si un padre corrupto, natural, pecador, es así, ¿cómo se les ocurre que el padre de los padres, el origen de todo, no llegó a ese punto para salvar al gremio humano? Por eso Cristo dijo, si no creen que yo soy el yo soy y que los vengo a salvar, no importando su corrupción, su naturaleza pecadora, sus fallas, sus errores, que en eso consiste el amor de mi salvación. Si no comprenden que nada, absolutamente nada de lo que ustedes puedan hacer o darme a mí, ya cuando profesaron que creyeron, se iba a vincular en el inmedible amor de mi acción en la cruz, de mi obra terminada en la cruz, se perderán. Se perderán. Punto. Es por eso que en Primera de Pedro
3:21 dice, el bautismo de Cristo nos salva. El bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo, no quitando del ser humano las inmundicias de la carne. No quitando del ser humano las inmundicias de la carne. ¿Qué son las inmundicias de la carne? Es la ley inmoral que tenemos en nuestros miembros, que no va a desaparecer mientras estemos en este mundo. Es la ley que nos arrastra a pecar, así querás o no. Pero Dios dice que ya no podemos ser practicantes del pecado. ¿Quién te está hablando de practicar el pecado si practicar el pecado es un asunto del corazón? La práctica del pecado es un asunto de que la persona no quiere creer en Dios y sigue pecando como quiere, con ego, con arrogancia, con incredulidad. No le interesa. Está tan enllavado por la incredulidad, por los dolores de la vida, que lo hace hasta con decisión de aún molestar. Si es que existe un Dios, dice. Pues lo hago con decisión. Eso es practicar el pecado. Un hijo de Dios no puede hacer eso porque en su corazón ya no está eso. Ya que ya creyó en la verdad, ya sabe que el pecado lo destruye, pero eso no quiere decir que ya nunca más va a pecar. No va a volver a pecar porque el ser humano no puede lograr eso. Por eso necesitábamos salvación. Nosotros necesitábamos salvación porque somos malos, corruptos, pecadores, hasta el último día de nuestra vida. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él un mentiroso. El juicio de todos los seres humanos que no fueron justificados, no van a ser por sus pecados. Miren qué terrible y qué payasada llegar a ese punto. El Señor resolvió el problema del pecado enviando a su Hijo en forma de hombre perfecto para pagar la deuda. Papá lo resolvió porque papá es el protector. Así como tu papá te resolvía los problemas en tu niñez y hasta en la adultez, los padres buscan cómo resolver los problemas de sus hijos. ¿Saben por qué? Por amor. Esos papás corruptos, al igual que los hijos, nosotros corruptos, lo hacen por amor. El ser humano se va a perder por no entender que si un papá corrupto hacía eso es porque ese sentimiento viene del origen de todas las cosas. Así Él mismo nos protegió a nosotros. Así Él mismo Él resolvió el problema de nosotros los incapacitados. El juicio final sobre la humanidad no va a ser por los pecados. Cristo pagó los pecados. Va a ser por cobardía. Qué terrible. No va a haber juicio más terrible porque va a ser por cobardía. Por no haberle creído al 100% al Mesías, que Él pagó la deuda total de nuestra transgresión. Y no se acordó más de ella el Padre porque su Hijo la saldó. Y yo no me acordaré más de tus pecados, dijo el Señor, por amor de mí mismo, porque yo lo hice. Es mi gloria. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio de Jesucristo, donde no hay más condenación para los que crean al 100% en este hecho inmedible que ocurrió aquí en la tierra. El hecho más importante que existió, que existe, está vigente y existirá por la eternidad. Esa va a ser la fiesta de las fiestas por la eternidad, la fiesta de la redención del Mesías. Porque muchos procurarán entrar y no podrán, porque nunca me van a ver como un padre, nunca me van a ver como el Padre real que soy, al punto tan terrible de que a sus papás sí los veían así, sus papás que eran corruptos, y yo que era el santo de los santos, lo más puro que existe. No tuviste la valentía para creerme así. Te dejaste engañar por doctrinas y denominaciones de hombres, y nunca te pude salvar, queriéndote yo salvar. Cristo está a las puertas y el mundo lo está gritando, y se siente que se va a descontrolar muy pronto todo. Bendiciones.